La Inquisición de Custodia era tan terrible e injusta como se pueda imaginar. Ya vimos en historias anteriores, como la de Expósito, que la falta de piedad era su sello de identidad, y la falta de pruebas, el pan de cada día. Podemos darnos cuenta, por las historias que cuentan los huesos del osario, que su número de víctimas era abrumador, y los motivos para acusarlas eran de lo más variopintos. Incluso a veces dará la impresión de que casi se dedicaban a hacer auténticas purgas, pues el flujo de ejecutados era constante y hasta cierto punto innumerable. Esto volveremos a verlo cuando tengamos que hablar de la historia de Engracia, y probablemente también en la historia de Gémino. A veces incluso, como ocurrió con la madre de Expósito, ni siquiera sabremos cuál era el motivo exacto de la acusación de los inquisidores, y eso se repite ahora con la historia de Quirce. Después de enfrentarnos a Quirce, nos encontramos con Deogracias, y él, como escriba y portador de los mitos e historias de Custodia, nos hablará de su caso. Nos cuenta que Quirce era uno de los amparados y que los inquisidores le condenaron a la hoguera por herejía. Acerca de los amparados no se nos vuelve a hablar de nuevo en todo el juego, pero al estar en mayúsculas hemos de entender que se trata de un nombre propio, por lo que fácilmente podemos deducir que se trata del nombre de su hermandad. Sabemos que en Custodia la religión y el culto al milagro está principalmente representado por la Madre de Madres, pero que, como ocurre en la vida real, también hay multitud de hermandades que, siguiendo el mismo culto y adorando al mismo Dios, cuentan con sus propias costumbres, ritos y formas de entenderlo y venerarlo. Estas a veces serán bien vistas por la Madre de Madres, como ocurre con la Hermandad de la Agonía Vendada o la Legión Ungida, y otras veces no serán bien vistas o habrán dejado de serlo. Y eso mismo probablemente fuera lo que ocurrió con los amparados, quienes directamente fueron acusados como herejes. No sabemos si Quirce sería su líder, pero sin dudas tuvo que ser un miembro importante. Quizás fuera el último superviviente de la hermandad, así como ocurre con el penitente, o quizás solo fuera especial por algún motivo. No podemos saberlo, pero sí que sabemos que cuando lo acusaron de hereje, Quirce desde luego no lo era, pues él adoraba al milagro. Y una vez más, la Inquisición se había equivocado. Los inquisidores lo llevaron a la hoguera y dejaron que las llamas consumieran su cuerpo, entre lamentos y rezos en comunión atroz. Pero cuando todo hubo terminado y las llamas se apagaron, el milagro respondió a los rezos de Quirce e hizo que se prendieran otra vez las llamas, solo que esta vez no eran llamas corrientes, eran las llamas del milagro. Entonces sucedió un espectáculo terrorífico y traumático, pues Quirce milagrosamente había vuelto a la vida, pero al estar aún atado en la hoguera, inmediatamente volvió a quemarse vivo de nuevo, gritando de insoportable dolor y muriendo otra vez. Y ante la atónita mirada de los inquisidores, esto volvió a ocurrir una y otra vez, pues constantemente resucitaba y volvía a morir entre terrible sufrimiento, hasta que al final las llamas dejaron por fin de hacerle efecto. En la cuenta calcinada de Quirce, su inscripción la describe como una esfera tallada con los restos de aquella hoguera, que arde con el suave rescoldo de esas llamas que no podían tocar ya la piel de Quirce, y que imbuida de su poder otorga protección ante el fuego. Y su leyenda inscrita nos narra cómo las llamas consumían el cuerpo de Quirce y lo traían de vuelta, una y otra vez, en una tortura sin igual. Arder y volver a arder, gritar y volver a gritar. Quirce, el hijo de las hogueras, supo cuál iba a ser su penitencia. De esto deducimos lo siguiente: Quirce no era un hereje, sino que había sido injustamente sentenciado a muerte. Ante esto, Quirce rezó al milagro en la hoguera para que lo ayudase, y el milagro atendió sus rezos. Pero sabemos que el milagro, siempre que es piadoso, es cruel en la misma medida. De modo que, a cambio de ayudarle, le impuso una prueba de fe, haciendo que muriera varias veces seguidas, consumido por las llamas. Y Quirce superó esa penitencia, de modo que al final las llamas ya no podían tocar su piel, y los inquisidores ya no podían hacer nada para darle muerte,
por no mencionar que habían sido testigos de cómo el milagro había señalado a Circe como su protegido. No obstante, el milagro aparentemente nunca da algo sin recibir un beneficio a cambio. Deogracias nos comenta que, al matar a Circe, lo hemos sacado de su castigo, en mayúsculas. Y eso da a entender que Circe, al igual que todos los adversarios que encontramos, está al servicio del milagro. Por lo visto, protegiendo el muro de las santas prohibiciones y custodiando el acceso al convento de la Faz Denegrida, de modo que para acceder a él no haya más remedio que cruzar la montaña, que como veremos más adelante es otro acto de penitencia. Y así permanecerá hasta que llegue el penitente para liberarlo, en el fin de la era del trono girado, y Circe ya no sea necesario y pueda por fin descansar en paz.